SER Podcast. El banquillo. En Hora 25. Con Aimar Bretos. Y con Isabel Vega, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. En esta semana en la que Ábalos y Koldo tienen una cita muy importante el jueves ante el Tribunal Supremo, porque el juez tiene que decidir si los manda a prisión provisional o no. En esta semana hablamos de la prisión sin banquillo, que es la prisión provisional o preventiva. Eso es, y como la de Cerdán, que por cierto tantos indicios y le pusieron en libertad, que parece una contradicción y ha generado ahí fuera como muchas dudas. Suena raro, pero todo tiene su sentido, ¿no? Sí. Ahora si quieres entramos en detalles, pero hay una cosa que es importante que no podemos perder de vista en este asunto, y es que la prisión provisional no es ni puede ser en ningún caso un cumplimiento anticipado de la condena que te pueda caer. Es una medida súper excepcional, es la más grave, la herramienta más fuerte que tiene el Estado, y solo se puede recurrir a ella si se cumplen unos requisitos, y además es instrumental, tiene que servir para algo. Ese algo son una serie de objetivos que están tasados en la ley, como lo de evitar que se destruyan pruebas cuando se entiende que hay un riesgo cierto de que eso ocurra. Esto es lo que se imputaba a Cerdán, la capacidad de manipular a otras personas y ocultar o borrar pruebas desde su posición de supuesto líder de esa trama de mordidas. Claro, entonces cuando los investigadores han encontrado ya esas pruebas, o digamos que las han salvaguardado, ahí ya te tienen que dejar libre. Eso es, porque ya decae, no puedes privar a una persona de libertad. Otro de los objetivos que recoge la ley es garantizar que el investigado esté a disposición de la justicia. Que no se fugue. Eso es, la prisión provisional sirve para evitar ese riesgo de fuga. ¿Cómo se mide que hay riesgo de fuga? Pues considerando elementos como la gravedad de la pena que afronta la persona o la inminencia del juicio oral. Y eso es lo que le pasa a Ábalos y a Koldo García esta semana. Ábalos le pide anticorrupción 24 años de cárcel. Uno detrás de otro, ¿eh? A Koldo 19 años y medio, que se dice pronto. Y el juicio sería en el Supremo. Ahí no hay colas ni problemas de colapso en las salas. O sea, la inminencia... Eso es. Por eso la Fiscalía ha pedido revisar su situación. Si no hay cambios, que Koldo ha pedido posponer, en principio será este jueves. O sea, ¿es factible que Ábalos y Koldo acaben en la cárcel el jueves? Es una posibilidad, hay más opciones, pero esa posibilidad existe. Ellos ahora tienen retirado el pasaporte y tienen que comparecer cada 15 días en el juzgado. La acusación popular ya ha avanzado que pedirá que ingresen en prisión incondicional y que esperen allí al juicio. Queda por ver qué hace la Fiscalía. Podría dejarles en libertad bajo fianza o enviarles a prisión eludible bajo fianza. La diferencia es que una reúnes el dinero en la calle y la otra reúnes el dinero desde Soto del Real. La opción menos lesiva, y que también podría ser una realidad, es incrementar las visitas al juzgado. Ahora van los días 1 y 15 de cada mes, ponte, pues vienes cada semana. Cada semana o incluso todos los días. Si te imponen fianza, o sea, tanto libertad bajo fianza o prisión eludible cuando reúnes la fianza, Majo, ¿esa fianza cómo se calcula? No hay unos baremos tasados por ley a los que acudir en este caso. Lo que se hace es aplicando un poco el sentido común en función del patrimonio que conste que tiene el investigado. Porque si tú le pides la luna, al final lo que obtienes es una prisión incondicional encubierta. Tiene que ser algo relativamente que asumible, pueda pagar, ¿no? Que pueda pagar o que pueda afrontar con garantías hipotecarias. Por ejemplo, por lo mismo tiene que cumplir una utilidad. Si tú le pides 30.000 euros de fianza a un tipo que factura con un fraude de hidrocarburos 300 millones, no previenes el riesgo de fuga porque los 30.000 se le caen del bolsillo y no tiene ningún problema en dejarlos atrás si se marcha de España. Sin embargo, si le comprometes sus inmuebles, una garantía hipotecaria de todo aquello que posee, pues entonces ya sí haces esa labor preventiva de la fuga. ¿Hay datos? ¿Tienes datos? ¿Que te gustan a ti los datos? Me encantan los datos. ¿De cuánta gente está en prisión ahora? Prisión preventiva. Claro, porque estos son los casos mediáticos, pero hay mucha más gente en esta situación. A 14 de noviembre, el número de personas privadas de libertad en cárceles de la Administración General del Estado... O sea, presos en total. Presos en total bajo custodia del Estado, porque Euskadi y Cataluña tienen transferida la competencia. A nivel estatal, 51.595 presos, de los que 9.010 estaban en prisión provisional, sin juicio ni sentencia todavía. O sea, casi un 20%. Sí, 17,4 para ser más precisos. Es muchísimo, ¿no? Le sumamos las cárceles catalanas y vascas. En Cataluña son 9.129 presos, esos cárceles en total, y de ellos 1.840 están en prisión provisional. Ahí ya superan el 20%. Y en el País Vasco la tasa es menor.
un 11,7. A 31 de octubre, 1.789 población reclusa y 209 de ellos en situación preventiva. Pero vamos, que en resumen, un 10 y mucho % de los presos que están dentro de las cárceles españolas están en prisión preventiva sin haber sido juzgados. Eso es, en prisión provisional. Vale. ¿Y esto es mucho o es poco o qué es? En general existe la percepción de que en España abusamos de la prisión provisional, pero también existe la percepción de que imponemos condenas muy largas. Lo veíamos en el banquillo cuando hablábamos de los horrores de la justicia, personas que van a prisión preventiva y luego son absueltas y reclaman responsabilidades al Estado. La cosa es que cuando bajas al pormenor, al caso concreto, ya es más difícil verlo porque al final es cierto que es una medida súper excepcional que solo puede acordarse por una serie de causas tasadas que tiene que estar muy razonadas en un auto y un auto contra el que cabe recurso. O sea, luego lo ven otros 3 jueces, que no es una cosa que adopte el juez de instrucción él porque sí, él solo. Porque además el juez él mismo no puede tomar esa decisión si las partes no se lo piden. Eso es. Ejemplo clásico, persona a la que detienen, por ley solo puedes estar bajo custodia policial máximo 72 horas, te pasan a disposición judicial, te sientan ante el juez instructor y puedes o no prestar declaración. Se celebra una vista y ahí interviene la fiscalía, su abogado, las acusaciones particulares si las hay. El juez no puede enviar al individuo a prisión provisional si ninguna de esas acusaciones públicas o particulares o populares lo solicita. O sea, aunque el juez considere que hay riesgo de destrucción de pruebas o riesgo de fuga, si la fiscalía u otra acusación no pide prisión preventiva, el juez no puede mandarlo. El juez no puede mandar. Vale. Igual que si solo ha pedido prisión provisional a la fiscalía y la fiscalía pide libertad y no hay nadie más que pida prisión, el juez tiene que ponerte en libertad, que es lo que pasó con Víctor de Aldama. Pero no vale, o sea, ahí tienes esa decisión, aunque te la pidan, tienen que pedírtela fundada en una de esas causas que hablamos que están tasadas en la ley. Tienen que darse unos requisitos, cualquier cosa. ¿no? Sí, los requisitos básicamente son que los hechos delictivos puedan acarrear condenas de al menos 2 años de cárcel, que haya indicios bastantes para creer que la persona ha perpetrado esos delitos y que la prisión preventiva cumple alguno de esos objetivos o fines de los que hablábamos. Asegurar que el tipo está a disposición de la justicia, evitar la alteración o ocultación de pruebas, evitar que el investigado pueda actuar contra el patrimonio de la víctima o evitar que siga delinquiendo, lo que llamamos la reiteración. Todos estos requisitos tienen además sus matices, porque aquí nada es blanco o negro. Por ejemplo, que el delito tenga pena superior a 2 años no hace falta si es una delincuencia organizada y sostenida en el tiempo. Vale. Digo que es un modus vivendi. Y en el riesgo de destrucción de pruebas no vale homologarlo al hecho de que el tipo no quiera colaborar con la justicia o no quiera prestar declaración. Eso no es riesgo de destrucción de pruebas. Tú tienes que demostrar realmente o argumentar muy bien que va a existir ese riesgo de destrucción de pruebas. Eso es. O sea, no vale con que el tío no esté colaborando contigo. No, y de hecho la motivación es esencial, porque cuando se revise en apelación, ahí los 3 jueces que lo verán, en la instancia que corresponda a analizar ese recurso, dirán si está fundado o no. ¿Y cuánto tiempo se puede tener a una persona en prisión preventiva antes del juicio? Pues mira, el mandato general de la ley es que dure el tiempo imprescindible para alcanzar cualquiera de esos fines tasados, ¿vale? Que es lo que ha pasado con Cerdán. Sí. Aseguras la prueba, la persona queda en libertad. Cuando se acuerda por riesgo de destrucción de pruebas, además la responsabilidad cae en los investigadores, que tienen que correr porque van contra reloj para asegurar esa prueba. Ahí, en esa causa en particular... Sí. O sea, con destrucción de pruebas... Con destrucción de pruebas, el máximo son 6 meses en prisión preventiva. No te puedes demorar buscando las pruebas más allá de esos 6 meses. En el resto de objetivos de la prisión provisional hay más margen. Hasta 1 año si el delito está castigado con menos de 3 años de cárcel y máximo 2 años para delitos con penas que estén por encima de ese límite. En puridad, en general, el tope son 2 años. Pero... Que siempre hay un pero... Todos estos límites se pueden prorrogar si la causa no va a llegar a juicio vencido ese plazo. Si hablamos de penas elevadas, puedes extenderlo 2 años más. Es decir, el límite está en 4 años. Si estamos hablando de penas un poco por debajo, entonces ya solo puedes extenderlo 6 meses. Esto del límite de 4 años es lo que le pasó a Villarejo, que cumplió los 2 años, se prorrogó por otros 2 en un mismo auto. Casi a punto de cumplirlos. Y casi a punto, efectivamente, casi a punto de cumplir los 4 años. Y si te ponen en libertad y luego te fugas y te pillan, te pueden volver a meter en prisión por quebrantar las medidas cautelares, porque normalmente si tú tienes a una persona en prisión provisional, cuando la sacas le pones una serie de medidas de caución para tenerla más o menos controlada. Medidas de caución es lo de quitarle el pasaporte, lo de que vaya a la comisaría cada cuánto tiempo. Eso es, a firmar cada 15 días, tal. Y a veces pasa. Nos pasó, de hecho, hace relativamente poco con un líder, un capo de la mocromafia. Se vencieron los plazos, salió en libertad y desapareció del mapa. Ahora la investigación la lleva a Países Bajos. Esto viene a confirmar
qué riesgo de fuga había. Riesgo de fuga que es el más frecuente de los riesgos, como la alegación ¿no? más clásica. Y esta es la doble cara de la moneda, porque quienes me hablan de un abuso de la prisión provisional en España se refieren precisamente a esto, para decir que hay un riesgo de que alguien se fugue, que es una cosa como muy abstracta, muy de adivinar. Es muy subjetivo, ¿no? Es de anticiparse. ¿Cómo calculo yo si te vas a fugar o no? Claro, tienes que poner sobre la mesa una serie de ingredientes y evaluarlos por separado. Por ejemplo, el de la Mocro tenía contactos delincuenciales de alto nivel por toda la Unión Europea. O sea, eso es un elemento supongo que hay tenía que muy tener poquito en cuenta. arraigo en España, quiere decir. Claro, tienes que sopesar las posibilidades reales de que se marche, el arraigo que tenga en España. Por cierto, que en esto, lo de tener una nómina fija como diputado ha remado en favor de Ábalos para que Anticorrupción, en serio, para que Anticorrupción no pidiese prisión provisional en las ocasiones anteriores en que se han visto sus medidas cautelares. O sea, eso se tiene en cuenta. Los extranjeros en este sentido, en el tema del arraigo, están en desventaja. Claro. En los casos de extradición... O sea, porque apesta que se van a fugar, claro. Claro, en los casos de extradición que hay también unos plazos tasados para tramitar la documentación, para realizar la entrega, el porcentaje de prisión provisional es altísimo. ¿Y cómo es la vida dentro de la cárcel de los presos que están en prisión provisional? Quiero decir, ¿es muy distinta a los presos que están ya condenados con todas las de la ley o no? Pues he estado hablando con la gente del sindicato de prisiones ACAIP, que ha tenido la amabilidad de explicármelo todo, con todo lujo de detalles. La verdad es que estoy agradecida. Me explican que en general es muy parecida a la de un interno en segundo grado, que es lo que conocemos como presos comunes. Hay excepciones, porque la casuística es tan grande como el número de presos. No es lo mismo un terrorista de los atentados de las Ramblas que está en prisión provisional esperando el juicio, o un alunicero o un tipo que conducía borracho. Hay una primera diferencia y está en la cárcel en la que acabas. ¿Por qué? Porque la persona que entra condenada a una pena de prisión desde situación de libertad normalmente puede elegir la cárcel a la que va a ir. Claro, generalmente tú te es la más presentas cercana. en cualquier prisión Eso para es. cumplir la A ti cárcel. te dan un plazo para ejecutar la condena y tú te presentas voluntariamente, que puedes no y que te tengan que ir a buscar. Pero tienes la oportunidad de presentarte y elegir la que te quede cerca de tu familia. Pero cuando tú estás ante el juez y el juez te manda a prisión provisional, a ella no. Ahí te mandan a la que más cerca está. Del juzgado, normalmente. En Madrid utilizamos mucho como ancla la prisión de Soto del Real, porque está muy cerca de los juzgados que están en el centro de la ciudad. Villarejo, como se le alargó la cosa, acabó en Extremera porque a medida que vas pasando meses vas acudiendo menos al juzgado, estás menos requerido por la instancia judicial. Es una cosa curiosa. Y luego, una vez dentro, en términos de derechos, las llamadas, las visitas, los vis a vis, todo es igual para ambos grupos. Lo que son distintas son las actividades, porque claro, el preso preventivo no tiene talleres de reinserción, no hay nada en que reinsertarle porque es inocente. Quiero decir, mientras no se demuestre lo contrario. Efectivamente. Así que hace Imagínate uno defendiendo su inocencia y diciendo, pero voy a ir a hacer el haciendo este cursillo de taller, corruptos, ¿no? Claro. el de reeducación de corruptos. Pues hombre, no queda muy bien. Entonces acceden a las actividades comunes, pues los temas de educación física, los talleres académicos, se pueden apuntar a la universidad, esa clase de cosas, pero los específicos de reinserción pues son solo para la población condenada. Hay un elemento también diferencial que es básico, que es que el preso preventivo depende del juez de instrucción. Y cada vez que quiera declarar tiene derecho a hacerlo y a ser recibido con carácter preferente. O sea, dice, yo quiero declarar ante el juez y el juez está obligado a cada vez que lo pide. Eso es. Atenderle. Me pongo un poco pesada con la casuística de Villarejo, pero es que como han sido casi 4 años, ha dado para todo. Escribía escritos larguísimos y luego al final hacía una comparecencia que se dilataba varias horas en la que hablaba de todo lo que había ido escribiendo al juzgado para que no tuviera que ir todas las semanas, porque también hay una logística detrás y, oiga, si usted no me va a aportar nada de valor, ¿qué hacemos sacándole y metiéndole? Pero, por ejemplo, un caso mucho más reciente es el de Víctor de Aldama. Claro, Víctor de Aldama pide declarar, llega a sede judicial, cuenta lo que quiere contar, que por cierto no tenía nada que ver con la causa que le tenía en prisión provisional, porque eso es una trama de hidrocarburos en la que él niega todo tipo de participación. Empieza a hablar de Ábalos y de Koldo y, oye, Fiscalía pidió su puesta en libertad. Como no había más acusaciones que pidiese en cárcel, pues el juez le puso en libertad en una resolución que decía, no habiendo nadie más que pida prisión y habiendo pedido libertad Fiscalía Anticorrupción, pues yo tengo la obligación de... O sea, que cada caso es un mundo. Bueno, y ahora en las prisiones españolas tenemos 11.000 casos, imagínate. Vega, mil gracias, buenas noches. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.